Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. No he muerto, no me he ido de parranda, solamente la vida ha ocurrido. Lamento no haber estado aquí durante muchas semanas, de hecho, virtualmente me he perdido el lanzamiento de Modern Horizons 3, aunque he posteado cosas en la cuenta de Twitter, de vuelta, no muy activo tampoco en la cuenta de Twitter, pero son cosas que me han ocurrido en la vida, temas de trabajo, temas personales y también el trabajo que me llevó el tema del que vamos a hablar hoy, que es nada más ni nada menos que Mindseeker, nombre temporal que le puse a la herramienta de la que he estado discutiendo en Twitter durante varias semanas e intentando interactuar con miembros de la comunidad para intentar construir algo que sea útil para pues, todos los jugadores de Magic, o todos los coleccionistas de Magic que quieran gestionar un poco mejor su inventario y entender un poco mejor cuál es su inventario en un contexto realista, no en los contextos en los que muchas herramientas de ahí afuera, muchas páginas web están ofreciendo, que es un poco limitado. Antes de hablar de la herramienta, como siempre, si te puedes suscribir al canal, sería una gran bienvenida de vuelta, un gran regalo de bienvenida de vuelta. Y obviamente ayudarás al canal a crecer y etcétera, etcétera. Un gran favor que te sale nada y para mí representa muchísimo. Así que si quieres formar parte de la comunidad de Finanzas MTG, no dudes en hacerlo. Vamos a hablar directamente de la herramienta. Y antes que nada, si estás escuchando esto en un podcast, como una herramienta de podcast como Spotify, iBooks o Google Podcast o Apple Podcast, te recomendaría que en Spotify lo vas a tener en vídeo, pero te recomendaría que lo veas en YouTube también porque va a ser bastante visual el asunto el día de hoy. Intentaré que entiendas un poco de lo que estamos hablando si solo estás escuchando, pero mi recomendación es que vayas a una herramienta, a una plataforma como YouTube o Spotify y lo veas ahí directamente, ya que vas a poder presenciar o seguir un poco lo que te voy a ir diciendo con mi voz. Vamos a ir directamente al navegador ahora, porque honestamente hay mucho de lo que hablar y hay poco tiempo de vida. La vida es corta como para andar discutiendo de bobadas. Así que vamos a hablar directamente de el gestor de inventario que he intentado montar de esta manera. Como podéis ver, no es una página web de momento. Quisiera evaluar algunas métricas y a ver el interés de la comunidad antes de invertir muchísimo más dinero como para poder crear algo que sea accesible por todos los usuarios a través de un medio web, por ejemplo, o de una aplicación de teléfono. Pero básicamente el concepto es el siguiente, en el cual tú vas a tener una plantilla en este caso, ¿no? Una persona que quiera formar parte del proyecto, pues va a tener esta plantilla. Es un modelo muy simple en el cual tú puedes poner tus cartas. Esto es obviamente es un ejemplo de las cartas que he puesto. Pones la cantidad de las cartas, obviamente, el nombre de la carta que tiene que ser adecuado al de Card Market. Hay diferentes nombres de Card Market. Algunos que tienen, por ejemplo, aquí abajo puedes ver el Feast of the Unicorn. Tenéis algo que tiene este V2, que significa que tiene una versión en el mismo set. Es un poco complejo, por lo cual tenemos que estar atento a ese sentido. Luego tienes tu carta de set, que obviamente tienes un drop down. Tú puedes elegir el set de la carta para que sea más fácil para ti. El tema de las cartas, hay un algoritmo que si no pones el nombre perfectamente, el algoritmo te lo va a corregir. Pero bueno, yo intentaría poner el nombre más cercano. Después el color de la carta, obviamente. Es un dropdown, por lo cual vas a tener que elegir de aquí. El lenguaje, todos los lenguajes de Card Market, son 10, si no recuerdo mal. La condición, que son todas las condiciones de Card Market, si es un foil o si está firmada, ¿ok? Si estamos hablando de playsets, da igual, puedes poner aquí un 4 y ya. Luego la clave de todo, lo que hace diferente a esta herramienta, lo que podría hacer cualquier otra herramienta en internet, es que vas a tener que determinar en qué país estás tú basado. ¿Y por qué tienes que poner, que ahora mismo tengo solamente 4, pero ¿por qué es importante poner el país de tu localización? El gran mayoría, o el 90, 80, 95% de las ventas que vas a hacer van a ser de gente de tu país. Por lo cual lo que es más importante de todo es entender cómo está el mercado de tu país antes que en ningún otro que puedas hablar. Si estás en España, el de Italia, el de Francia, el de Alemania, te importa bastante menos de lo que pasa en tu propio mercado. Por lo cual, al marcar aquí cuál es tu país,
La idea es que obtengas los precios que están limitados a tu mercado y las cantidades de cartas que están limitadas en tu mercado. Vas a ver después en el siguiente paso que esto es importante para unas métricas de las que voy a compartir. Entonces, esto hasta ahora es una gestión de inventario cualquiera que puedes hacer tú en tu casa y que te recomendaría hacerlo. Siempre lo recomendé en Finanzas MTG, ya que te ayuda a entender qué es lo que tienes y en un momento que quieras vender todas tus cartas o en el momento que quieras poner cartas a la venta, etcétera, etcétera, tienes una versión digital de tu inventario en el cual puedes acceder rápidamente. Pero una vez que tú creas esto, una vez por semana, el script de la herramienta va a recopilar datos sobre tus cartas en Card Market. Va a calcular cuál es el precio mínimo de esa carta en tu mercado, incluido el lenguaje, incluido el estado, la condition en este caso, que sería excelente, near mint, etcétera, etcétera. Si es foil, si es sign, etcétera, etcétera. Por lo cual va a agarrar el perfil de tu carta y va a decir exactamente cuál es el precio mínimo de esa carta. El precio de tendencia da igual, porque el precio de tendencia es calculado para todo Card Market. Luego te va a dar algunos datos como qué cantidad de cartas existen de esas copias, cuántas copias existen en ese país. Y te va a dar unas recomendaciones. Vamos a ver cuál es el resultado. Tú no tienes que tocar nada. Tú solamente poniendo esta lista aquí, sin tocar nada, una vez por semana vas a recibir una plantilla que es así, que como ves es un poco más compleja. Pero no os dejéis sopesar no os dejéis abrumar por lo que estáis viendo aquí. Es bastante simple si lo veis. Las primeras columnas son exactamente lo mismo que son las columnas de tu plantilla, que es el idioma, foil, etcétera, país. Y las notas y también el precio de compra, que también puedes poner aquí, por ejemplo. Si esta carta la compraste a 0,50, lo pones 0,50 y básicamente te calcula de que, lo compré a 0,50. ¿Okay? Esto es importante también para que lo pongas, si lo quieres poner, pero si no lo quieres poner no pasa nada. Una vez que tengas todo esto, te va a dar el dato de cuál fue la última vez que se recopiló estos datos. Esta es la fecha del 14 de junio. Yo estoy grabando esto un 14 de junio, por lo cual es hoy. Pero si estás viendo esto, por ejemplo, el 17, el 18 de junio, pues sería 4 días atrás. Luego te va a dar una URL de la carta directamente, por lo cual si tú dices, por ejemplo, Abeyance, ok, quiero ver cómo está Abeyance en el formato, pues aquí vas a ver que tiene la carta, como yo estoy en el Reino Unido, pues me va a dar toda la lista de las cartas, me va a abrir la página web ya filtrado con todos los estándares que yo le puse antes a la carta. Con lo cual es mucho más fácil si tú quieres listar tu carta. Dices, clicas ahí y ya directamente tienes todos los filtros y puedes analizar rápidamente cómo está la situación. Pero eso no es nada. Eso básicamente lo puede hacer cualquier orangután. Lo importante es que en la herramienta también tengas datos que no tenga que ir a Card Market para yo entender cómo está el asunto. Aquí el precio de tendencia, como dije anteriormente, es generalístico o es general, vamos a llamarlo de una manera, en Card Market, por lo cual es un cálculo que hace Card Market de por sí, que recopila todas las cartas compradas, todas las cartas vendidas, que se han vendido durante un periodo de tiempo, hace una fórmula y te dice cuál es el precio de tendencia, ¿no? Este precio de tendencia muchas veces se ha utilizado, históricamente se ha utilizado sin saber cuál es la fórmula detrás. La fórmula detrás no es muy buena porque, por ejemplo, mete cartas que son near mint en inglés contra cartas que son en italiano en played. Y obviamente, si haces un precio de tendencia con eso, no es muy acertado. Por lo cual, siempre que me preguntan a mí, por ejemplo, ¿a qué precio debería poner? ¿Es el precio de tendencia? Digo, depende de las cartas. Los precios de tendencia con cartas que son más nuevas suele ser más fiable. Con cartas que son viejas, sobre todo de Reserve List, es muy poco fiable. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí podemos ver que el precio de tendencia de Abeyance, en inglés y en excelente, sería de 6, o sea, aparece como de 6.19, pero el precio mínimo en mi país es de 7.83. Por lo cual, si yo pongo el precio de tendencia como precio de mi carta, estaría poniéndolo muy por debajo del precio mínimo que hay en mi país por esas cartas. Entonces, evidentemente estaría perdiendo, en este caso, por ejemplo, más o menos 1,50 € por cada carta que estoy poniendo, lo cual no me es algo que tú dirás, no es mucho dinero, sí, pero si hablamos de cartas que son mucho más caras, obviamente vas a empezar a perder mucho más dinero. Y si vendes muchas cartas, pues pierdes mucho dinero en el acumulado, en el agregado. Entonces aquí tenemos otra serie de cartas. El precio from price, mucha gente pensará que el from price también es un precio mínimo, lo aparece ahí. Pero en realidad, si te das cuenta, el from price de
que aparece en Car Market siempre es filtrado por el precio más bajo que hay ahora mismo en ese filtro que estás poniendo. Si yo esto, por ejemplo, lo cambio de Quito United Kingdom, veo que ahora mismo el precio más bajo dice, el precio mínimo es de 5,90 porque el señor Malfino en Italia lo tiene a 5,90. Pero en realidad a mí no me importa lo que vende el señor Malfino en Italia, sobre todo a mí, que estoy en el Reino Unido, me importa infinitamente menos. De hecho, me chupa un huevo, básicamente, lo que se vende en Europa, porque el 99.9% de las ventas, para mí, en el Reino Unido, son en el Reino Unido. Y en España, posiblemente un poquito menos, porque Europa está más abierta. Por lo cual, yo mandar algo a Italia desde Europa es mucho más barato que mandarlo desde el Reino Unido, obviamente. Pero aún así, vas a ver influencias de que la gente en España te va a comprar a ti si estás en España. Y si estás en Alemania, te comprarán alemanes. Y si estás en Francia, te comprarán franceses. Entonces es importante entender que este front price, el precio mínimo, es con estos filtros de las cartas que estoy poniendo ahora mismo, con las condiciones que estoy poniendo. Es importante poner precisas las condiciones que estás poniendo. Luego tenemos unos values, perdón, unos precios. Estos 3 precios son recomendados por el algoritmo. No voy a decir cuáles son exactamente los cálculos que hace el algoritmo, pero básicamente para que te des una idea es, agarra el efficient price, va a agarrar el segundo precio más barato y lo va a recortar por 2 céntimos. Eso es por posicionamiento. Básicamente te va a poner segundo de arriba, dejando la menor cantidad de dinero posible arriba de la mesa. Por lo cual, si vas aquí a Navegance, por ejemplo, volvemos a Navegance, ¿no? Y vemos cuál es el precio más mínimo de coso. Aquí vemos que es 7,94. Como es 7,94, yo quiero estar por encima de Scotsman 27,77, por lo cual lo voy a recortar, como veis aquí, por 2 céntimos. Por lo cual voy a estar por encima. Si alguien quiere comprar, pues yo ofrezco a 2 céntimos más barato que antes. No es perfecto, obviamente, porque si el otro tiene 4 y yo tengo 1, pues no voy a ganarle. Seguramente, si la otra persona quiere 4, le comprará al Scotsman. Pero, evidentemente, si alguien quiere uno solo, pues yo voy a estar por delante de esa persona. Conservative price es un poco más complicado. Esto es para gente que no quiere vender la carta, pero la quiere poner porque si suena la flauta. Lo que va a hacer es agarrar algunos de los precios más caros y recortarlos también. Unos céntimos, mucho menos eficiente que los otros, pero evidentemente aquí está. Perdón que tengo tos. Y value price lo que va a hacer es agarrar el precio mínimo y aumentarle un 25% al value price para intentar colocar la carta de una manera lo más pronto posible, pero sin ese apuro de querer venderlo urgentemente, por lo cual vas a poder de esa manera sacarle un poquito más de dinero. También la herramienta te va a decir si es una carta de Reserve List o no. Hay cartas que son evidentemente de Reserve List, pero quizás a Bayance no sabías que era Reserve List, ahora ya lo sabes. Esto va a decir si hay cartas Country Available, la columna te va a decir si tienes cartas en ese país o no, si existen copias. Por ejemplo, en este caso tengo una Acidic Sliver aquí, pero perdón, una Accumulated Knowledge que no hay, pero eso es porque está en español, por lo cual como no hay en español no hay. Pero habrá alguna que, por ejemplo, aquí el Altar of Dementia, que está en inglés y está en inglés y en excelente, pues perdón, Allied Strategies lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente vas viendo que si hay cartas, si estás en España, por ejemplo, cartas en español habrá. Pero la cuestión de esto es intentar saber si esa carta existe en el país o no. ¿Y por qué es importante? Porque si tú tienes el 100% de la cantidad de las copias en tu mercado, quiere decir que tienes una gran... Puedes estipular tú el precio que quieres, ¿ok? Para esa carta. Y eso es algo importante a la hora de intentar vender de la manera más eficiente posible. Perdón, que tengo tos, no sé qué... Bueno, tengo tos porque es un clima de mierda aquí en el Reino Unido hace mucho tiempo. Aquí vemos una Country Stock. Country Stock es diferente a lo que es el stock total. El stock total lo que va a hacer es calcular todas las cartas que hay en ese mercado. Bien, perdón, en ese mercado, en Card Market, por lo cual, como podemos ver aquí en Aveyance, hay 900 copias de Aveyance en todo Card Market, pero solo hay 20 en mi país, ¿ok? Entonces, si yo tengo 4 cartas de mi país, aquí mismo voy a tener un 20% de todo el equity, el potencial equity que hay en el país, lo cual es un porcentaje bastante alto. También me va a dar el equity, o sea, el porcentaje que tengo de mis copias en el Card Market, que normalmente va a ser siempre muy poco, a menos que haya una carta que tengas muy rara. Si es un Black Lotus, posiblemente tengas un porcentaje bastante alto de las copias, pero en este caso no es el caso. Price Growth va a calcular
cuál es el precio mínimo o el precio efficient, depende de cómo lo esté configurado el asunto, comparado con el precio al que lo has comprado. Por ejemplo, si tú has comprado una carta a 50 céntimos y ahora mismo vale el precio mínimo vale 1 euro, te marcaría aquí que el precio ha crecido un 100%, o sea, ha duplicado de precio. El equity del pli, ok, lo mismo de siempre. Listed stock. Lo que hace la herramienta también es chequear tu inventario de CarMarket, o sea, a través de tu usuario. No tienes que compartir password ni nada, solamente tienes que dar el usuario. Si le das el usuario a la herramienta, por ejemplo, yo le di el mío, y te va a decir cuáles son las cartas que yo tengo listadas en CarMarket y cuántas tengo listadas en CarMarket. Va a agarrar cuál es el precio a lo que lo he listado, por ejemplo, que es el que está aquí. Se me va a decir a qué precio lo tengo puesto. Y aquí me va a decir cuántas copias tengo de esa carta en CarMarket. ¿Okay? Es bastante simple. Y aquí esto es lo más interesante de todo, que es lo que te va a decir cuáles son tus totales de precio que tienes. O sea, las cartas totales que tienes. ¿Ok? Cuál es el precio, tanto en precio eficiente, que sería un poquito más caro que el mínimo, y cuál es el precio conservativo, más conservador. El precio conservador evidentemente va a estar muchísimo más hinchado que el otro, por lo cual si tú quieres vender mañana, pues para saber qué valor le puedes sacar a tu colección de Magic vendiendo en CarMarket, sería poniendo el Total Efficient Price aquí y ya lo vas a ver inmediatamente. A esto le tienes que quitar un 5%. Porque son los fees que te va a cobrar CarMarket cada vez que haces una venta, y ya está. Y eso básicamente sería el coste o el valor de toda tu colección si la quieres vender mañana en CarMarket. Por ejemplo, en el ejemplo que tengo aquí, pues suma unos 20.500 euros, ¿ok? Menos un 5%, pues eso sería el total. Y luego una cosa que estoy probando, pero me parece que es algo muy interesante y necesitaría consejos y feedback vuestros para ver cómo vendéis o qué sería lo más interesante para vender. Son las alertas. Las alertas son básicamente, es como ponerle flags o ponerle como llamar la atención en algunas cartas en función de algunas de las condiciones que se establecen en el mercado. Por ejemplo, si tú tienes si tienes todas las cartas, ¿no? Si tienes todas las cartas de tu país, ¿no? En un país, vamos a decir, en el Reino Unido, yo tengo 4 cartas y no hay ninguna carta de esas en el Reino Unido listadas, y esas cartas que tengo yo en inglés, por ejemplo, te va a decir una alarma. Te va a decir esto, atención, Defcon 1. Aquí, presta atención a esto porque puede ser interesante. Luego tienes que el precio de tendencia, o sea, el precio mínimo de la carta en el mercado está 50% más que el precio de tendencia. Ojo, que quizás aquí quieres vender, porque quizás si tú lo tienes en España, por ejemplo, hay 50% más barato en Francia, pues quizás te conviene vender esta para comprar algo en Francia. ¿Qué pasa si es una carta de Reserve List que vale 50 euros? Que no es de Reserve List, perdón, y vale más de 50 euros. Quizás me interesa venderla porque me va a reimprimir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si es una carta común o infrecuente que tiene muy pocos reprints y está por encima de los 3 euros? Quiero que me pongas una alarma ahí porque quizás esa es una carta que tiene todas las condiciones para ser reeditada y me van a bajar el precio de la carta. Quizás quiero venderla. Entonces he puesto un par de condiciones para marcar esas alarmas. Mientras más alarmas tengas, o sea, si es 1, 2, 3, 4, hasta 5. Si es 5 o más, eso quiere decir que deberías prestar mucha atención a esa carta para saber si la quiero listar o no. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando tenemos miles de cartas, 3.000, 4.000 cartas, es una jodienda ir uno a uno en CarMarket viendo qué está pasando, etcétera, etcétera. Por lo cual, esta herramienta lo que te permite, a través de las alertas y de otros puntos de información que te ofrece, es intentar resumir al mínimo tu esfuerzo a la hora de listar cartas o entender qué es lo que está pasando con tus cartas en CarMarket. Puede parecer, o sea, yo lo he hecho durante años y la verdad que es una jodienda, te consume muchísimas horas. A partir de que tengo esto, o sea, me consume minutos cada semana. Entro, veo las alarmas, veo los precios más o menos, organizo qué es lo que no tengo listado. Por ejemplo, si tú ves aquí, yo puedo decir listado de stock, puedo decir, no, dame todo lo que no tengo listado, ¿ok? Lo que tengo listado no me interesa.
Y luego quiero que me des... dame las que tienen alguna alarma. Pero alarma 2, porque no me... tal. Ok, vale. Pues aquí tengo Ancient Tomb, que no la tengo listada. Quizá la quiero listar. Brain Freeze tampoco la tengo listada. Ok. ¿Esto por qué es? Esto es porque el Efficient Price está mucho más caro. Esto es porque tengo todo el stock tengo todo el stock de del país. Por lo cual quizá me conviene, porque como podéis ver aquí, veo que aquí el Efficient Price es 18, o sea que hay un gran salto entre el precio mínimo y el otro, por lo cual el precio de tendencia y el precio de eficiente duplica el precio, por lo cual también me interesa. Entonces, básicamente voy pensando, diciendo, quiero vender esto, quiero no vender esto, quiero recomprarlo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Glacial Chasm es uno que quizás quisiera poner, porque ahora mismo veo que no hay en mi país. Veo que hay precio de tendencia de 5,27. Por lo cual yo esta carta la podría poner a quizás a unos 8 o 9 euros. Y quizás la puedo vender por eso. Porque es la única carta, es la única copia que hay en el Reino Unido. Por lo cual quizás la quiero vender a 8, 9, 10 euros. Y después cuando vaya a España o cuando vaya o haga un pedido, me pido Glacial Chasm por otro lado y básicamente le gano dinero en ese sentido. Lo mismo pasa con Carplus and Forest, lo mismo, que es una gran diferencia de precio entre lo que es el coso y el otro. Tengo todo el equity, o sea, yo tengo 4 copias y hay solamente 2 copias en el país, por lo cual básicamente tengo el doble del equity que tengo ahí, por lo cual puedo forzar a la otra persona a vender, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas maneras de buscar buenas cartas que quieres vender sin tener que andar entrando en CardMarket, viendo los precios, etcétera, etcétera. Aquí lo tienes todo en una plantilla, lo puedes filtrar por precios, por cantidades, lo puedes filtrar por condiciones, lo puedes quitar, decirle que no quiero listar cartas de Residual List, o sí que quiero listar cartas de Residual List, etcétera, etcétera, etcétera. También te permite aprender a comprar, porque vas a ver precios de tendencia, y quizás dices, ok, el precio mínimo de una carta es tal, y estaba buscando esa carta. Puedes listar cartas que no las tienes, pero quieres saber el precio de esas cartas, o quieres saber la información de esas cartas en tu país. Eso también la puedes usar de esa manera, no solamente para gestionar tu inventario, sino para también informarte de otras cosas. Si siempre tienes en cuenta de que esa carta va a estar básicamente ahí, la vas a usar como no para gestionar tu inventario, sino para chequear precios o chequear condiciones de mercado, también puedes usar esta herramienta. En mi opinión, y esto no es algo que no me quiero no quiero echarme flores a mi propio trabajo, pero la verdad que ahora mismo, para haber sido solamente unas pocas semanas, creo que está en unas condiciones en las cuales puede ayudar a la gente muchísimo. De momento esto está disponible solamente a los miembros de Patreon. Cualquier tier de Patreon tiene acceso a esta herramienta. Esta herramienta básicamente lo estoy ofreciendo a los miembros de Patreon primero, porque primero son los que realmente apoyan a la misión, que es Finanzas MTG. Finanzas MTG es un proyecto que es gratuito. O sea, esto no cobro por los consejos que doy en YouTube, no cobro por los consejos que doy en Twitter, solamente recibo un poco de publicidad, obviamente, con las visualizaciones que tengo en YouTube. No son muchas, entonces por lo cual tampoco es mucho dinero. Pero los miembros de Patreon son los que realmente sostienen la infraestructura de Finanzas MTG. Construir esto me toma tiempo. Hostear todos estos datos en algunos en la nube, básicamente me cuesta dinero. Me cuesta dinero otras cosas como, bueno, 1000 otras gestiones me cuestan dinero, por lo cual esas personas son las que le tengo que agradecer todos los días de que me puedan, las que me permiten a mí hacer un poco esta evangelización de lo que son las finanzas de Magic y cómo ser un poco más eficiente a la hora de comprar y vender cartas. Por lo cual, si tú quisieras ser parte de esa comunidad, obviamente estarías más que bienvenido a entrar. Tendrías acceso a través de Patreon, tendrías acceso a esta herramienta, pero también a contacto directo conmigo. También tendrías contacto directo con los miembros de otros miembros de Patreon, ya que tendrías acceso al Discord, tendrás acceso exclusivo o anticipado a estos vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas las herramientas que son básicamente exclusivas de los miembros de Patreon, tendrías acceso a ello. Y obviamente también ayudarías a
llevar a esta evangelización de las finanzas en Magic un poco más allá y un poco más lejos. Por lo cual te agradecería si te quieres formar parte. Tienes un enlace aquí abajo en la descripción. Pero si no tienes acceso, porque no tienes dinero o porque por cualquier motivo, lo que estaría bien es que dejes un comentario aquí abajo diciendo que tienes un gran interés. Mi idea original era poner esta herramienta al acceso de todo el mundo a través de una página web. Pero eso cuesta muchísimo dinero. ¿Okay? Yo no tengo la capacidad como para construir una página web, para hacer todo el hosting, etcétera, etcétera. Yo soy programador, pero soy de backend. O sea, yo todo lo que sea cálculos, etcétera, etcétera, mandar datos por un lado y sacarlos por el otro y publicarlos en un spreadsheet, por ejemplo, o publicarlo en un dashboard, eso lo puedo hacer. Pero lo que es una development de lo que es frontend, no tengo ni idea. Bueno, tengo muy poca idea. No tengo las capacidades, por lo cual tendría que pagarle a un equipo que me haga esto. Lo ideal es, si a ti te interesa este tipo de cosas, si no quieres pagar por ello, pero solamente quieres tener publicidad en una página web, por ejemplo, no hay problema. Deberías dejar un comentario abajo si te interesa, cuáles son tus opiniones al respecto. Porque si yo entiendo que esto va a ser miles de personas visitándolo cada semana, pues quizás es una inversión que esté dispuesto a hacer para intentar recuperarla en el futuro. Pero si no, es algo que quizás monte algo pequeñito para los de Patreon, para apoyarlos a ellos, ya que me apoyan a mí también en muchos sentidos, y dejarlo limitarlo ahí. Pero, insisto, deja tu comentario abajo si estarías interesado en este tipo de herramientas, si tienes algunas preguntas, o sobre todo, si tienes feedback o tienes consejos para expandir esta herramienta. No es una herramienta que te dé por hecha, esto seguirá siendo, o sea, mucha gente que trabaja conmigo desde cerca con esto sabe que estoy metiéndole nuevas features todas las semanas para intentar mejorarlo, refinar cálculos, etcétera, etcétera. Es un trabajo que consume mucho tiempo, ¿ok? Así que si te interesa y tienes algunos consejos o tienes algunas opiniones, déjalo en un comentario aquí abajo. Si te ha gustado esta herramienta y quieres formar parte, puedes dejar un comentario abajo o entrar en Patreon directamente y tendrías acceso inmediato a esta herramienta. Me pondré en contacto contigo y te explicaría cómo funciona todo. Y si no, pues nada más. O sea, básicamente Finanzas MTG no se va a ningún lado. El próximo vídeo que haga seguramente sea de Modern Horizons 3. El problema con Modern Horizons 3 ahora mismo es que Cardmarket no está actualizando su base de datos, por lo cual todos los datos públicos que hay están desfasados. O sea, vas a ver que dice stock 0 y sí que hay stock, o vas a ver que dice el precio mínimo es 3 euros y en realidad es 1, o dice que es 1 y es 5. Entonces va a ser muy malo, pero mi intención es que en el próximo vídeo sea sobre una simulación de Monte Carlo, que es básicamente las estimaciones que hago yo cada vez que sale una Modern Horizons, estimaciones de cuánto puedes conseguir al abrir una caja, ¿no? Particularmente importante ahora mismo, considerando que una caja vale como 300 pavos. Así que creo que es importante a la hora de abrir una caja entender más o menos cuánto puedes esperar abrir de dinero a la hora de si lo quieres abrir para vender, por ejemplo. Y eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Os deseo buena suerte a todos los que vais a ir a las presentaciones de Modern Horizon 3 para que ganéis, para que saquéis muchas fechas y para que saquéis algunos de esos laberintos de Ugin o de como se llamen, que siguen valiendo un pastizal. Por lo cual, mucha suerte a todos a los que vayan a ir a la presentación o los que fueran a la presentación ya, porque seguramente cuando veáis esto las presentaciones han sido en el pasado. Y nada más, muchas gracias nuevamente por estar ahí en Finanzas, ahí mirando estos vídeos aquí en Finanzas MTG. Muchas gracias por la paciencia, por no haber tenido un vídeo durante tantas semanas. Y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas MTG. Hasta la próxima.